Cruel hermanastra. Nunca me aceptó como hermano, ahora exige mi casa. Para ella y su hija. Después del divorcio. Sé yo, 28, mi nombre es Rachel. Necesito sacarme algo pesado del pecho. Tengo una hermanastra llamada Jessica, tiene 29 años. También tenemos dos hermanastros menores. Pero esta historia es principalmente sobre mí y Jessica. En realidad, se trata de cómo ella ha sido una completa pesadilla. Desde que nuestros padres se casaron. Solo tenía 7 años cuando mi madre se casó con su padre. Se suponía que debía estar feliz por tener una nueva familia. Jessica lo dejó muy claro desde el primer día. No me quería cerca de ella. Todavía no entiendo por qué me odió al instante. Intenté ser amable como cualquier niño de 7 años haría. Pensé que tal vez podríamos ser amigos. Tal vez pasar el rato y jugar juntos. Pero no, ella no tenía nada de eso. Me miraba como si fuera basura. ¿Conoces esa mirada? Cuando alguien ni siquiera quiere reconocer que existes. Era Jessica. No importa lo que hiciera. Se aseguró de que supiera que no era bienvenido. Traté de decirme a mí mismo que tal vez era porque yo era el chico nuevo. O tal vez estaba enojada porque nuestros padres se casaron. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que no era eso. Ella realmente me odiaba. La escuela era aún peor. Fuimos a la misma escuela primaria en Portland. Se aseguró de que todo el mundo supiera que no éramos hermanas de verdad. Siempre decía, «Oh, es solo mi hermanastra». O, en realidad, no somos parientes cuando alguien lo mencionaba. Pero no se detuvo ahí. Se desvivía por avergonzarme delante de otros niños. Recuerda una vez durante la pausa del almuerzo, le dijo a todo el mundo que yo no era parte de su familia. Dijo que su padre solo se casó con mi madre porque necesitábamos un lugar para vivir. Tenía 7 años. ¿Cómo puede ser tan cruel con un niño? Solo intento averiguar cómo funcionan las familias. Su padre, mi padrastro, vio lo que estaba pasando. Intentó intervenir varias veces. Le dije que dejara de ser mala. Dijo que ahora todos somos familia. Le dije que tenía que tratarme mejor. Creo que funcionó durante un tiempo, como ella dejó de ser mala delante de él, pero en el momento en que no estaba cerca, volvería a ser horrible, como si disfrutara haciéndome sentir indeseada. Cuando era pequeño, no tenía ni idea de cómo manejarlo. Ya estaba tratando de adaptarse a todo esto de la nueva familia. Que alguien me rechazara activamente lo hacía todo más difícil. Se iba a casa llorando la mayoría de los días después del colegio. Contarle a mi madre cómo me trataba Jessica, siempre decía lo mismo. Ella vendrá, solo dale tiempo. Alerta de spoiler. ¿Nunca volvió? Jessica empeoró con el tiempo. Empezó a intentar involucrar a nuestros hermanastros más jóvenes. Les diría que no era su verdadera hermana. Dijo que no deberían escucharme. Les dije que no salieran conmigo. Eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando. Pero el hecho de que intentara ponerlos en mi contra, eso está muy mal. Siempre encontraba nuevas formas de meterse en mi piel. No voy a decir que toda mi infancia fue horrible por su culpa. También pasé buenos momentos, especialmente con mi madre y mi padrastro. Hicieron todo lo posible para que me sintiera incluido. Siempre me apoyaron cuando hablé del comportamiento de Jessica, pero siempre había una nube oscura que se cernía sobre todo. Saber que la única persona que debería haber sido mi aliado más cercano, mi hermanastra, no quería tener absolutamente nada que ver conmigo. Y cuando quería algo, era solo para hacerme la vida imposible. La escuela media fue cuando las cosas se pusieron aún peor. Jessica empezó a difundir rumores sobre mí. Recuerda esta vez en concreto. Le dijo a todo el mundo que le había robado su collar favorito, lo cual no hice en absoluto. Pero los niños son niños. Todos le creyeron. De repente me conocían como el ladrón de la escuela. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ya no estaba siendo malo. Ella estaba activamente tratando de destruir mi vida. Se puso tan mal que mi padrastro tuvo que intervenir a lo grande. La actitud de Jessica estaba fuera de control. De hecho, dejó de venir a nuestra casa por un tiempo. Stepdad le dijo directamente, si no podía al menos fingir ser civilizada, no debería molestarse en venir. No sé si fue el movimiento correcto, pero honestamente, fue un alivio. Al menos no tuve que lidiar con su presencia constante. Ya no tenía que sentirme como una basura en mi propia casa. Jessica finalmente se mudó con su madre a tiempo completo. Esto fue cuando tenía unos 13 años. Pensé que tal vez sería el final de la misma. Como si tal vez la distancia le diera algo de perspectiva, pero no, nada ha cambiado. Todavía tenía que verla a veces. Durante las vacaciones, cumpleaños familiares. Ese tipo de cosas. Cada vez que dejaba claro, nada había cambiado entre nosotros. Sigue siendo igual de cruel. Sigue siendo igual de despectivo. Sigue empeñado en hacerme sentir como un extraño. En mi propia familia, cuando éramos adolescentes, me había dado por vencido. Renunciado a tratar de tener cualquier tipo de relación con ella. ¿Qué sentido tenía ya?
Pasó años tratando de ser amable, años intentando llegar. Ni una sola vez trató de encontrarme a mitad de camino, así que dejó de importarme. Si quería fingir que yo no existía, me parece bien. No iba a gastar más energía en ella. ¿Recuerdas la última vez que tuvimos algún tipo de interacción? Eso no fue directamente hostil. Teníamos 16 años y ella acababa de tener su primer hijo. Sí, se quedó embarazada a los 16. Se mudó de nuevo con nosotros por un tiempo. Uno pensaría que ser madre la cambiaría. Tal vez ablandarla un poco, hacerla más comprensiva. Pero no, seguía siendo la misma Jessica. En realidad se puso aún peor, si puedes creerlo. No me dejaba acercarme a su bebé. Me dijo que nunca tocara a su hijo. Nunca hables con ellos. Ni siquiera los mires. Como si yo fuera una especie de monstruo que necesitaba proteger a su hijo de... Fue entonces cuando supe con certeza. Nunca iba a haber ningún tipo de vínculo fraternal. Se había asegurado completamente de que, y honestamente, había terminado de intentar. Tenía que centrarme en mi propia vida. Si quería ser una persona amargada y odiosa, esa fue su elección. Pero no iba a dejar que me arrastrara más. Ahí es donde empezó todo. Han pasado años desde la última vez que nos vimos. Honestamente pensé que había terminado con ella, pero resulta que ella no había terminado conmigo. Muy bien, así que ¿dónde lo dejé? No había visto o hablado con Jessica en años. Estaba honestamente bien con eso. Mi vida avanzaba perfectamente sin su drama. Estaba haciendo mis cosas. Pero hace un par de meses recibí esta llamada de mi madre. Mamá no es de las que llaman sin motivo. Inmediatamente supe que algo pasaba. Cogió el teléfono. Ella es como, hey Rachel, hay algo que tenemos que hablar de inmediato. Estoy pensando genial. ¿Y ahora qué? Mamá tiene esta manera de endulzar todo. Ya sabía lo que iba a decir. Probablemente eran malas noticias. Así que empieza todo informal, contándome que Jessica lo ha pasado muy mal últimamente. Al parecer perdió su trabajo hace unos meses. No mucho después. Ella también perdió su casa. Ahora vive con mi madre y mi padrastro, junto con sus 4 hijos, y las cosas están, en sus palabras, un poco tensas. En este momento solo estoy escuchando. No es exactamente sentir lástima por Jessica. Quiero decir, después de todo lo que ha hecho, ¿cómo? Pero entonces mi madre suelta la bomba. Jessica ha estado preguntando si ella y los niños pueden quedarse contigo por un tiempo. Juro que casi se me cae el teléfono. ¿Cómo que? ¿Te quedas conmigo? La misma persona que no me soportó durante años, ¿ahora quiere mudarse a mi casa con 4 niños? Ni siquiera sabía cómo responder al principio. Solo se sentó allí en silencio durante un minuto, intentando procesarlo todo. Mamá tomó eso como su oportunidad para seguir hablando, contándome lo estrecha que es su casa. ¿Cómo sería realmente útil? Si pudiera llevarme a Jessica un ratito, solo hasta que se recupere. Sin embargo, he trabajado muy duro para llegar donde estoy. Tengo mi propia casa, trabajo del que estoy orgulloso, una vida por fin sin dramas. Lo último que quiero es meter a Jessica y su caos en la mezcla. Más 4 niños. Eso no es un poco de ayuda. Esa es toda una nueva vida para la que no me inscribí. Así que dije, mamá, no creo que sea una buena idea. Por supuesto que trató de convencerme. Rachel, es tu hermana. Ella es de la familia. ¿No crees que deberías ayudarla? Pero honestamente, en familia o no, hay un límite con lo que estoy dispuesto a lidiar. Y Jessica pasó ese límite hace mucho, mucho tiempo. Se lo dije directamente a mi madre. Mira, entiendo que está en una situación difícil, pero nunca me ha tratado como de la familia. Ella hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella. A mamá no le gustó mucho oír eso, pero no iba a dejar que me culpara, en algo de lo que sabía que me arrepentiría. Y fue entonces cuando las cosas realmente dieron un giro. Al día siguiente, Jessica me llamó. No había oído su voz en años. Cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono, mi corazón empezó a acelerarse un poco. Ni siquiera estaba seguro de si debía responder, pero pensé que era mejor acabar de una vez, así que cogí, antes de que pudiera siquiera decir hola, se metió de lleno. Rachel, necesito tu ayuda, lo dijo sin ni siquiera molestarse en bromas. Sonaba desesperada, lo que tenía sentido dada la situación, pero aún así me pilló desprevenido. Quiero decir, se trata de alguien que pasó toda su vida, actuando como si yo no existiera, y ahora está pidiendo ayuda, como si de repente fuéramos mejores amigos. Continuó explicando cómo ella y sus hijos fueron hacinados en una pequeña habitación en casa de nuestros padres. ¿Cómo no funcionaba? No había espacio. Sus hijos se peleaban constantemente, y ella no podía más. Escuché, pero solo podía pensar en, fue como me trató como basura durante años, y ahora esperaba que me abalanzara y la salvara. Entonces, me golpeó con la parte más salvaje. Ella no solo quería quedarse conmigo, ella quería que me mudara de mi casa.
¿Y volver a vivir con nuestros padres? Así que ella y sus hijos podrían tomar mi lugar. Juro que casi me río a carcajadas cuando lo dijo. ¿Es de verdad? Básicamente me dijo que ella necesitaba mi casa más que yo y podría ayudar a la familia. Al hacer el sacrificio, me quedé de piedra. Ni siquiera podía formar palabras por un segundo. Cuando finalmente respondí, todo lo que pude hacer fue: espera, ¿quieres que me mude de mi casa por ti? Esperaba haberlo entendido mal o algo así, pero no. Se dobló. Sí, dijo, como si fuera la petición más normal del mundo. Puedes ir a vivir con mamá y papá por un tiempo. Tienen mucho espacio. Es solo hasta que me recupere. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta mujer que hizo de mi vida un infierno, ahora estaba tratando de echarme de mi propia casa. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y dijo: Jessica, eso no va a pasar. Trabajé duro por esta casa. No te lo voy a entregar. Fue entonces cuando lo perdió. Empezó a gritar, llamándome egoísta, decir que no me importaba la familia, que la estaba dejando a la intemperie. Incluso añadió el hecho de que no tengo hijos, como si eso me hiciera menos merecedor de mi propia casa. Me estaba haciendo sentir culpable, tratando de hacerme sentir mal por no ayudarla. Pero aquí está la cosa, no iba a caer en eso. Esta vez no. Había pasado años intentando hacer las paces con ella, intentar ser la mejor persona. ¿Y a dónde me llevó? En ninguna parte. Así que dije tranquilamente: Jessica, siento que estés en esta situación, pero no es mi responsabilidad arreglarlo. Nunca has querido nada conmigo. Y ahora de repente, se supone que debo desarraigar mi vida por ti. No, eso no salió bien. Empezó a gritar aún más fuerte, diciéndome que era una persona horrible, que estaba dando la espalda a mi propia familia. Sinceramente fue bastante chocante. Qué rápido pasó de desesperada a enfadada. No sabía qué más decir. Así que colgué el teléfono. Después, no supe de ella por un tiempo. Supuse que había captado el mensaje, pero me equivoqué. Unos días después mi madre volvió a llamar, y esta vez estaba realmente disgustada. Aparentemente Jessica se había estado quejando, sin parar, sobre cómo estaba siendo egoísta. Y poco dispuesto a ayudar. Mamá, bendita sea, todavía estaba tratando de jugar pacificador. ¿No puedes dejar que se quede un rato? Ella realmente necesita ayuda, Rachel. Pero yo no me movía. Le dije a mi madre lo mismo que a Jessica. No voy a renunciar a mi casa. Y no voy a dejar que me pisotee. Ya he tenido suficiente de su mierda. Mamá no estaba contenta, pero me di cuenta de que estaba empezando a conseguirlo, empezando a entender de dónde venía. El derecho de Jessica estaba fuera de los gráficos, e incluso mamá ya no podía negar que, aún así, estaba atrapada en medio, intentando mantener la paz entre sus dos hijas, pero no iba a dejar que Jessica usa eso para manipularme más. Tiempo de actualización. Después de todo el lío de la llamada telefónica con Jessica, me sentía muy bien por mantenerme firme. Supuse que encontraría otra solución, o seguir quejándonos a nuestros padres hasta que se hartaron de ella. De cualquier manera estaba fuera de mis manos, y por fin podría volver a vivir mi vida. O eso pensaba. Un par de semanas después, sentado en casa un sábado, solo me ocupo de mis asuntos. Cuando llaman a mi puerta, no recibe muchas visitas, así que estaba un poco confundido. No esperaba a nadie. Honestamente esperaba que solo fuera un repartidor, con un paquete o algo. Pero cuando abro la puerta, ¿adivina quién estaba allí? Sí, Jessica. Estaba en mi puerta, con sus 4 hijos, y un montón de maletas. Se me cayó el estómago. En serio, solo se quedó allí por un segundo. Ni siquiera saber qué decir. Ella me miró, con esta expresión tan seria, y dijo: Rachel, tenemos que hablar. Sentí que mi cara se calentaba. No estaba enfadado al principio. Estaba más sorprendido que nada. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Intentando mantener la calma, sus hijos estaban todos de pie allí. Parece cansado y algo confuso, y me sentí mal por ellos. Pero no podía creer que ella realmente apareció así. Jessica suspiró, como si estuviera molesta conmigo, lo que no tenía sentido. Mira, Rachel, no tengo a dónde ir. Es demasiado estrecho en casa de mamá y papá, y se están frustrando conmigo. Pensé que tendrías un poco más de empatía, considerando que somos familia. Podía sentir mi mandíbula apretada. ¿Empatía? Después de todo lo que me hizo pasar, ahora quería jugar la carta de la familia. Todavía estaba tratando de envolver mi cabeza alrededor del hecho que estaba en mi porche. Claramente esperaba que la dejara, y sus hijos se mudan. Yo no lo tenía. Jessica, dije, intentando por todos los medios no perder los nervios. Ya te lo he dicho. No voy a dejar que te quedes aquí.
No sé por qué pensaste. Aparecer sin avisar cambiaría algo. Puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Estás siendo ridículo. No es que esté pidiendo mucho. Solo estaremos aquí un rato. Solo hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo. Y un lugar para los niños. En ese momento podía sentir la ira burbujeando. No te vas a quedar aquí, dije más alto. Siento que estés en una situación difícil. Pero nunca has querido nada conmigo. Y ahora esperas que deje todo por ti. Sus hijos estaban empezando a inquietarse. Podría contar esta conversación. No iba a ir a ninguna parte bien. Jessica, por supuesto, no se rendía. Cambió de peso y dijo, no se trata solo de mí, Rachel. Piensa en los niños. Necesitan un lugar estable. ¿No te preocupas por ellos? Bueno, déjame hacer una pausa por un segundo aquí. Claro que me importan los niños. No hicieron nada malo. No es culpa de su madre. Ponlos en esta situación. Pero eso no significa que es mi responsabilidad arreglarlo todo. No tenía ninguna relación con ellos. Gracias a Jessica por asegurarse. Nunca formé parte de sus vidas. Así que mientras me sentía mal por ellos, no iba a dejar que me culpara. En acogerlos, me importa, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero lo dejaste claro hace mucho tiempo, que yo no formaba parte de sus vidas. No querías que me acercara a ellos. Ahora de repente, ¿se supone que tengo que hacer de héroe? Ella resopló y me fulminó con la mirada. Ya no se trata del pasado, Rachel. Necesitas madurar. Las cosas son diferentes ahora. Te lo pido como madre, no como tu hermanastra. No podía creer el descaro de su, como ella siendo madre, borró toda la mierda por la que me hizo pasar, crecer. Respiré hondo, sabiendo que esto no iba a terminar bien. Jessica, no voy a hacer esto. Tienes que irte. Su cara se torció en algo, como una mezcla de ira y desesperación. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a darme la espalda? ¿En los niños? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Nos vas a dejar sufrir? En ese momento había terminado. Estaba tratando de mantener la calma por el bien de los niños, pero su derecho era demasiado. Hiciste tu elección hace mucho tiempo, dije con firmeza. Entonces no me querías en tu vida. Y no voy a dejar que me uses ahora. Ahora ella me miró. Sus ojos se entrecerraron. Eres increíble. ¿Realmente crees que eres mejor que yo, verdad? Eso tocó un nervio. No estaba tratando de actuar como si yo fuera mejor que ella. No iba a dejar que me pisoteara. Pero antes de que pudiera responder, su hijo mayor, que parecía de 10, tiró del brazo de Jessica y dijo, «Mamá, ¿podemos irnos?» «Estoy cansado». Jessica se miró. Por un segundo pensamiento tal vez se rendiría y se iría. Pero no, se volvió hacia mí y me dijo, «Estás cometiendo un gran error, Rachel. No creas que voy a olvidar esto». ¿Y con eso se fue furiosa? Sus hijos detrás de ella. Vi cómo cargaban de nuevo en su coche. Jessica murmurando en voz baja todo el tiempo. No sabía si sentirme aliviado o simplemente enfadado, probablemente una mezcla de ambos. Mientras se alejaban, cerró la puerta y se apoyó en ella, tratando de procesar lo que acaba de pasar. Quiero decir, sabía que Jessica tenía derecho, pero aparecer en mi casa, con sus hijos y esperándome, darse la vuelta así, me voló la cabeza. Me sentí mal por sus hijos. No se merecían nada de esto, pero no iba a dejar que Jessica manipularme para que renuncie a mi casa. Después de irse, llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. ¿No le sorprendió? Pero parecía decepcionada de que no ayudara. «Entiendo, Rachel», dijo. «Pero Jessica está en una situación muy difícil en este momento. Tal vez haya otra forma en la que puedas ayudar. Pero ya me había decidido. Mamá, no me voy a involucrar». «No puedo. Nunca me ha tratado como de la familia. Y no voy a dejarla. Arrástrame a su desastre». Mamá suspiró. «Ojalá las cosas fueran diferentes». «Yo también», dije. Y lo dije en serio. Pero hay cosas que nunca cambian. Y Jessica era una de ellas. Hora de actualizar de nuevo. Después de que Jessica y sus hijos se fueran, pensé que tal vez era el final de la misma, como si finalmente entendiera que no iba a ceder, y ella pasaría a molestar a alguien más. Pero por supuesto, no fue así como funcionó. Honestamente debería haberlo sabido. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se intensificaron. En cierto modo no esperaba. Pocos días después de su dramática visita, recibí otra llamada de mi madre. Ahora bien, esto no era inusual. Ella y yo hablábamos bastante a menudo. Pero en cuanto contesté, se notaba que pasaba algo. Su voz estaba tensa, como si estuviera estresada, o intentando no gritar, lo que inmediatamente me puso de los nervios. «Rachel, necesito hablar contigo. Sobre lo que pasó con Jessica». Ella dijo, saltando directamente en él. Suspiré.
Mamá, ya te dije lo que pasó. Apareció en mi casa. Y le dije que no podía quedarse aquí. Sí, bueno, ella ha estado hablando con tu padrastro y yo sin parar desde entonces, diciendo lo injusto que estás siendo. Ella afirma que estás dando la espalda a la familia. Dudó y está diciendo que deberíamos cortarte, por no ayudarla. Se quedó atónito por un segundo, como si Jessica estuviera realmente aquí, tratando de poner a mi propia madre y padrastro en mi contra, porque no la dejaría apoderarse de mi casa. La audacia. Respiró hondo tratando de mantener la calma. Espera, ¿os está diciendo que me cortéis? Más o menos, respondió mamá. Ella está haciendo que suene como: eres un desalmado por no ayudarla. Y los niños cuando lo necesiten. Ella realmente tiene tu padrastro todo trabajado. Ha estado hablando de cómo deberíamos ser. Hacer más para apoyarla como familia. No me lo podía creer. Mamá, sabes que eso es ridículo, ¿verdad? Ella está tratando de manipularte. Porque no le daré lo que quiere. Mamá suspiró. Podía oír el cansancio en su voz. Lo sé, Rachel, lo entiendo. Pero las cosas se están poniendo tensas aquí. Tu padrastro se siente como: deberíamos apoyarla más, especialmente con los niños involucrados. Y Jessica, bueno, ya sabes cómo es. Nos está haciendo sentir como: le estamos fallando como padres. Me frotaba las sienes. Dolor de cabeza inminente. Esto era exactamente lo que me temía. Jessica arrastrando a todos en su drama. Y haciéndome el villano, por no ceder a sus exigencias. Mamá, escucha, dije. Entiendo que está en una mala situación, pero eso no significa. Soy responsable de arreglar sus problemas. He sido más que claro sobre por qué. No puedo ayudarla. Lo sé, dijo mamá suavemente. Pero tienes que entender que tu padrastro está luchando con esto. No le gusta ver a su hija en un lugar tan duro y siente que deberíamos hacer más para asegurarme de que los niños están bien. Y allí estaba. El sentimiento de culpa, ni siquiera mamá lo hizo a propósito. Pero oírla hablar así de los niños me hizo sentir como si yo fuera el malo. Pero yo no era. Sabía que Jessica estaba usando a sus hijos como peones en su pequeño juego y no iba a dejarme engañar. Mamá, no voy a dejar que Jessica guilt me into anything. Entiendo que los chicos están en una situación difícil, pero eso es cosa de ella, no mía. Ella es la que ha tomado sus decisiones y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Mamá se quedó callada un momento. Podría decir que estaba tratando de averiguar qué decir a continuación. Finalmente habló. Rachel, yo solo desearía que las cosas no fueran así. Yo también, dije. Mi voz más suave ahora. Pero esto no es culpa mía, mamá. Jessica me ha estado tratando como si no existiera. Durante años. Y ahora de repente. Ella quiere mi ayuda. Así no funciona la familia. Hubo otra pausa. Luego suspiró. Sé que tienes razón. Pero prepárate, Rachel. Tu padrastro está realmente molesto. Y me preocupa que vaya a tomar. El lado de Jessica en todo esto, eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Siempre tuve una relación decente con mi padrastro. Y la idea de que se vuelva contra mí, debido a las manipulaciones de Jessica, me hizo sentir mal. Pero no podía echarme atrás ahora. Tuve que mantenerme firme. No importa lo desordenadas que se pusieran las cosas. Gracias por avisarme, mamá, dije en voz baja. Pero no voy a cambiar de opinión. Lo sé, respondió. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No quiero que esto empeore. Después de colgar, no pude evitar sentir este nudo en el estómago. Era como que no importaba lo que hiciera. Jessica estaba decidida a arrastrarme a su lío, y ahora estaba poniendo a mi padrastro en mi contra también. Fue agotador, y honestamente, no estaba seguro de cuánto más podría aguantar. Pero por supuesto Jessica no había terminado. Unos días después empezó a recibir llamadas. De otros miembros de la familia, gente con la que no había hablado en meses. Mi tía, mi primo, incluso algunos parientes lejanos. Por parte de mi padrastro, cada uno de ellos tenía la misma historia. Jessica había ido por ahí diciéndoles cómo me había negado a ayudarla, cuando estaba desesperada y sin hogar, pintándome como el villano. En su pequeña historia triste, fue exasperante. Sabía que era manipuladora, pero esto fue un nuevo mínimo. Incluso para ella, pasé la mitad de mi tiempo atendiendo llamadas de familiares preocupados, todos ellos tratando de culparme, en hacer lo correcto, ayudándola. No podía creerlo fácil. Se las había arreglado para ponerlos de su lado, aunque ninguno de ellos sabía toda la historia. En un momento dado, mi primo, con quien no había hablado en más de un año,
Me llamó, empezó a sermonearme sobre valores familiares y cómo estaba dejando que mi orgullo, interponerse en el camino para ayudar a alguien necesitado, estaba tan cerca de perderlo. Pero me las arreglé para mantener la calma, lo suficiente para explicar mi versión. Mira, le dije, no sabes ni la mitad. Jessica me ha estado tratando como basura. Desde que éramos niños. Ahora quiere que renuncie a mi casa por ella. Eso no va a pasar. Mi primo trató de discutir, decir que la gente cambia y que Jessica solo intentaba sobrevivir, pero yo no lo tenía. No ha cambiado nada, dije. Mi voz firme, ella solo está usando esta situación para conseguir lo que quiere. No voy a caer en la trampa. Para cuando colgamos, estaba agotada. No podía creer cuánta energía Jessica estaba drenando de mí. Incluso cuando ella no estaba físicamente en mi vida, era como si hubiera encontrado una manera invadir mi espacio, sin siquiera estar allí. A medida que pasaban los días, las llamadas finalmente comenzaron a disminuir, pero la tensión con mi madre y mi padrastro todavía estaba allí. Cada conversación parecía caminar sobre cáscaras de huevo. Se notaba que estaban luchando para equilibrar su lealtad hacia mí con su culpa por Jessica. Fue un desastre. Y odiaba haber llegado a esto, pero no importa cuánta presión me pongan. ¿No iba a ceder? Jessica había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellos. Y si eso significaba que tenía que ser el malo de su historia, que así sea. Tercera actualización. Así que después de todo el caos, de Jessica intentando escabullirse en mi vida y en mi casa, uno pensaría que las cosas finalmente se calmarían, ¿verdad? ¿Equivocado? Porque por supuesto Jessica había unas más en la manga. Pero esta vez, no eran solo llamadas telefónicas o viajes de culpabilidad de los familiares, era algo mucho peor. Comenzó con un golpe en la puerta. Ahora, después de todo lo que había pasado, estaba un poco paranoico con la gente, apareciendo en mi casa sin avisar, así que no estaba exactamente encantado de oír golpear. Comprobé la mirilla. Había un hombre de pie con un uniforme. Mi corazón se hundió, porque inmediatamente pensé, algo malo había pasado. Abrió la puerta y me entregó un sobre y dijo, «Has sido servido». Miró el sobre confundido y un poco asustado. No había hecho nada malo. ¿De qué se trataba? Lo abrí allí mismo y, para mi sorpresa, estaba mirando algún tipo de papeleo legal. Tardé un segundo en procesarlo, pero cuando por fin entendí lo que estaba leyendo, no me lo podía creer. Jessica me estaba demandando. ¿Para qué? Para obligarme a dejar que ella y sus hijos quédate en mi casa. No estoy bromeando. En realidad había ido y archivado algún tipo de reclamación que le estaba negando la vivienda o alguna tontería, tratando de obligarme legalmente a renunciar a mi casa por ella y sus hijos. Apenas podía comprenderlo. Quiero decir, ¿quién hace eso? Ella no podía culparme. Así que ahora estaba intentando tomar legalmente mi casa. Sentí esta ola de ira e incredulidad. Lávame. Ni siquiera sabía que se podía hacer algo así. Llamé a mi madre inmediatamente y le contó lo que pasó. Estaba tan sorprendida como yo. Eso no puede ser real, dijo. No hay manera de que pueda hacer eso. Pero era real. Doble comprobación del papeleo. Y por supuesto, Jessica había ido a un abogado. Para intentar conseguirlo, yo estaba en la incredulidad total. Yo mismo llamé a un abogado para averiguar cuáles eran mis opciones. Afortunadamente me tranquilizó que todo esto era ridículo y no había manera de que se sostuviera en la corte. Todavía, el hecho de que Jessica hubiera intentado algo así era una locura. El abogado me dijo que no me preocupara demasiado, pero aún así tendríamos que lidiar con ello legalmente, así que empezamos a preparar. No podía creer que hubiera llegado a esto. Quiero decir, una cosa es tener un familiar tóxico que intenta aprovecharse de ti, pero demandar a tu propia hermanastra porque no te dará su casa. Eso es todo un nuevo nivel de derecho. Pocas semanas después, tenía fijada la fecha del juicio y me sentía bastante nervioso. Sabía que tenía la ley de mi lado, pero también sabía lo manipuladora que Jessica podía ser. Me preocupaba que intentara darle la vuelta a la situación, para hacerme quedar como el malo otra vez, como había estado haciendo con nuestra familia. Pero ya no había vuelta atrás. Tuvimos que hacerlo. Cuando por fin llegó el día, entró en ese tribunal. Sentir una mezcla de ansiedad y rabia. Jessica ya estaba allí con su abogado. Y cuando la vi, juro que ni siquiera parecía preocupada. En todo caso, parecía presumida, como si realmente pensara que iba a ganar. Me senté con mi abogado y empezamos a repasar todo. El juez nos llamó y el abogado de Jessica empezó a hacer todo este caso sobre cómo era una madre luchadora de 4 hijos,
y me había negado a proporcionar vivienda para ella en su momento de necesidad. La forma en que hablaban, se podría pensar que soy una especie de monstruo sin corazón que la pateó, y sus hijos a la calle. No podía creer las longitudes. Iba a hacerme quedar mal. Ella no mencionó, por supuesto, cómo había sido horrible conmigo durante años, o cómo había intentado manipularme en renunciar a mi casa. Se trataba de cómo ella era una madre soltera, solo tratando de mantener a sus hijos, y cómo yo era la hermanastra egoísta, interponiéndose en su camino. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado expuso todo. Explicó cómo Jessica nunca quería tener algo que ver conmigo, hasta que necesitó algo, cómo se había presentado en mi casa sin avisar, exigiendo que me mude para que pudiera mudarse, y cómo había estado tratando de culparme en ayudarla, aunque no teníamos una relación real. El juez escuchó atentamente. Podía verlo asintiendo, comprender de dónde venía. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El juez se volvió hacia Jessica y le preguntó a bocajarro: ¿por qué crees que tienes derecho a casa de tu hermanastra? Y fue entonces cuando todo se vino abajo para ella. Ella tartamudeó y trató de hacerlo sobre los niños otra vez, pero el juez no lo tenía. La cortó y básicamente le dijo que era una afirmación ridícula. Me explicó que no tenía ninguna obligación legal para que se quede en mi casa y que solo porque era en una situación difícil no significaba que pudiera aprovecharse de la familia. Oír al juez decir eso en voz alta fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Jessica parecía que había sido abofeteada en la cara. Su actitud petulante desapareció por completo y se quedó sin habla. Pudo ver cómo se daba cuenta. Ella no iba a conseguir lo que quería esta vez. El juez desestimó el caso, y eso fue todo. Salió de ese tribunal con un enorme peso quitado de mis hombros. Jessica ni siquiera me miró mientras nos íbamos. Ella acaba de agarrar sus cosas y salió furiosa con su abogado. No estaba seguro de lo que pasaría después, pero sabía una cosa: por fin había terminado con ella. Cuando llegué a casa, llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. Se sintió aliviada, pero también triste. Podría decir que todavía estaba luchando con toda la situación, y me sentí mal por ella. Pero al mismo tiempo, no podía seguir dejando que Jessica arruinara mi vida. Ya era suficiente. Desde entonces, Jessica no ha intentado ponerse en contacto conmigo. No he oído una palabra de ella, y honestamente, me parece bien. He recuperado mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, siento que vuelvo a tener el control. Así que sí, esa es la historia de cómo mi hermanastra trató de tomar mi casa y acabó perdiéndolo todo. No es exactamente el final feliz que quería, pero al menos ahora sé a qué atenerme y, sinceramente, me alegro de que haya terminado.